Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más en campaña electoral. Vamos a hablar hoy con los candidatos de Podemos y de Ciudadanos. Buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches, Aurelio. Antes de conocer el perfil de ambos candidatos en el enfoque de actualidad de hoy, sí que nos ha sorprendido esta mañana, ha entrado en la campaña electoral esa denuncia contra el candidato número 2 del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna. Vamos a ver de qué manera puede incidir en la campaña electoral. Él enseguida ha comparecido ante los periodistas a contar su versión, lo cual también le honra. Vamos a ver qué incidencia tiene. Pues sí, sin duda ha irrumpido en la campaña electoral y seguramente tenga su incidencia. Esta misma mañana los hechos trascendieron anoche, la denuncia presentada ante la Fiscalía de Anticorrupción por varios supuestos delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Se le acusa a Pedro Gómez de la Serna de cobrar comisiones a cambio de conseguir contratos en diversos países para una empresa del IBEX 35. En este caso es el contrato que figura en la información que ha aparecido en medios de ámbito nacional. Pedro Gómez de la Serna comparecía en Segovia ante los medios locales y estas son algunas de las explicaciones que daba. Es que es una actividad profesional previa a mi condición de diputado, que después, cuando ingreso en el Congreso de los Diputados, la declaro, que el Congreso me la autoriza, que por tanto desde el punto de vista legal es impecable. Se ha desarrollado siempre fuera de España, nunca jamás en España, nunca jamás en España. 4 denuncias contra un sujeto que actuaba como comercial de mi despacho para traernos clientes. Le he planteado 4 denuncias ante una comisaría de Madrid, como cualquier ciudadano privado, que se han tramitado. Las denuncias son por coacciones, por acoso, por amenazas. Porque si yo dimitiera en este momento, uno, estaría dando visos de credibilidad a esta basura, porque es una basura, y en segundo lugar estaría, en mi opinión, perjudicando a mi partido porque estaría dando crédito y carta de naturaleza a esta, insisto, basura que se ha publicado. Yo no sé, ahora hay otro ambiente político distinto y ahora hay grupos políticos que quieren ir a un proceso de incompatibilización total del diputado. Mi opinión es que si se va a un proceso de incompatibilización total de los diputados, de los senadores, de los parlamentarios, iremos a un proceso de empobrecimiento de las cámaras y al final serán diputados, senadores, la gente que no tenga otra cosa que hacer y que no tenga otra manera de vivir. Eso es así. Serán diputados o los ricos, o los funcionarios, o los que no tengan donde caerse muertos, perdón por la expresión. Nos ha parecido interesante conocer el testimonio de Pedro Gómez de la Serna, informar de esta noticia, porque irrumpe directamente en el centro de la campaña electoral y no sabemos al final qué resultados podrá tener. El caso es que si las encuestas fijaban al número 2 del Partido Popular en una inestabilidad, en una cierta inestabilidad, veremos a ver si esta noticia de producirse una certeza sobre la misma tuviera alguna repercusión. Ahora sí, vamos a escuchar, vamos a ver el perfil. Vamos con los candidatos de esta noche, que nuestros invitados hoy van del morado al naranja o del naranja al morado. Ambos tienen algo en común y es que contribuyeron a la creación de sus partidos en Segovia. Son un profesor y un médico. Comenzamos por el candidato de Podemos por Segovia, Daniel López Vela. Dice que ha llegado el momento de dejar de quejarse en el sofá y de dar un paso adelante en la política, porque la política tiene que ser de la ciudadanía. Daniel López Vela cree que la ciudadanía ha dejado de estar vigilante en los últimos años y por eso la clase política, no todos, especifica, pero sí de forma general, ha mirado por los intereses de una minoría y no de la mayoría social, como debe ser. Y viendo cómo la corrupción en el sistema hacía aguas por todas partes, pues creo que de nada servía estar quejándose en el sofá y evidentemente había que dar el paso. Porque tengo un equipo detrás muy potente, me siento muy ilusionado de poder llevarlo a cabo. Ilusión es la palabra que más repite, ilusión que solo le genera Podemos, el proyecto que contribuyó a fundar en Segovia.
Estuvo en la primera asamblea local en la lista europea de Pablo Iglesias. Su sitio, asegura, estaba, está y estará en Podemos, un proyecto ciudadano que entiende la política como el bien común. Porque Podemos es un proyecto de la gente, no nos financian los bancos ni los poderosos, y eso no lo pueden decir los grandes partidos de este país. Nosotros no tenemos ningún Bárcenas, no tenemos ningún Rato ni ningún Atilano Soto. Nosotros nos financian miles de personas que ponen su granito de arena, miles de Juanes, de Marías, de Antonios, de Luisas. Podemos tiene un compromiso de eliminar los privilegios de los políticos y eso es fundamental. Y además Podemos tiene el programa más contundente, coherente. Hay programas más sociales, otros más económicos, el nuestro es coherente. Democracia social, democracia económica y democracia política. Y confío en un programa de la gente porque viene a devolver la dignidad a las instituciones. Daniel López es licenciado en Geografía e Historia y máster en Tecnología de la Educación. Nacido en Navas de Oro hace 34 años, se crió en Nava de la Asunción, donde ahora es profesor de secundaria, aunque vive en Segovia. Asegura que su trabajo y sus alumnos son su gran pasión. Le gusta correr para hacer ejercicio y para ordenar las ideas. Y hacer un gran viaje cada año, con mochila y a la aventura. Este año tenía previsto Nepal. Y nuestro segundo invitado esta noche es Javier Rodríguez Recio, que fue el primer coordinador de Ciudadanos en Segovia. Fue candidato en las pasadas elecciones autonómicas, se quedó a las puertas de conseguir un escaño en las Cortes de Castilla y León y ahora repite suerte. En este caso, su vista está puesta en la carrera de San Jerónimo. Javier Rodríguez Recio percibía la política como algo que interfería en su labor profesional, pero no empezó a interesarle hasta que vio que con la crisis se malgestionaron los pocos recursos y lo sufrieron las personas y las provincias más desfavorecidas. Cuando tú te planteas que ya con tu ámbito profesional no eres capaz de llegar, dices, pues a lo mejor deberíamos entrar en la política, ¿no? Se cruza por ahí un partido que se llama Ciudadanos. Ves que lo que dice te parece convincente, te enteras y dices, llamas un día y dices, oye, pues ¿quién está en Segovia? Dice, pues es que están arrancando, venga usted y fichao. Entiende que su sitio está en Ciudadanos porque coincide con su defensa de los derechos sociales, la sanidad, la educación y con sus planteamientos económicos, generación de empleo en una economía de mercado vigilada y sin puertas giratorias. Cubre las dos expectativas que yo veo y me parece que es un partido que puede avanzar y además yo también soy de las personas que quiero entrar para colaborar y a lo mejor alguna de las cosas que no me gustan modificarla. Esto es la gran ventaja de un partido emergente, ¿no? que todavía puedes dar ideas. Es el momento de la campaña electoral en Castilla y León, hay que hacer el programa sanitario y con otro compañero que también se presentará a las elecciones, el doctor Paco Igea, hacemos un programa sanitario y te das cuenta que puedes aportar. Javier Rodríguez es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía. Nacido en Valladolid hace 56 años, desde 2006 dirige el Departamento de Radiología del Complejo Hospitalario de Segovia. Con esposa y familia segovianas, vive en La Lastrilla. El cine es su gran pasión. Vamos a conocer los datos de estas últimas formaciones. En los últimos comicios electorales no podemos fijarnos en las generales de 2011 porque entonces no existían Ciudadanos, existía en Cataluña y Podemos se creó en 2014. Así que nos hemos fijado en los datos electorales de las europeas de 2014 y las pasadas autonómicas de mayo. Año 2014. En las elecciones europeas, Ciudadanos aparece en la escena política segoviana como sexta fuerza más votada en la provincia con 1.221 votos. Solo un año después las cifras se disparan. En las elecciones autonómicas de mayo pasado obtiene 7.626 y asciende al cuarto puesto, aunque no es suficiente para conseguir representación segoviana en las Cortes. En el caso de Podemos, en las europeas de 2014 conseguía el apoyo de 5.374 electores en Segovia, lo que le situaba como cuarta fuerza política de la provincia. Y en las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 22 de mayo, las urnas recogen más votos para Podemos. Llega a 9.467, convirtiéndose en el tercer partido más votado y logrando un escaño autonómico, rompiendo así el histórico bipartidismo. En cuanto a las encuestas, la de intención de voto publicada la semana pasada por el CIS también avanza un posible fin del bipartidismo en la representación segoviana en el Congreso, aunque en este caso a quien concede un escaño es a Ciudadanos. Pues esos son los datos y simplemente recordar que el sondeo del CIS registraba un 40% de voto indeciso. Muchísimas gracias, Victoria Domínguez. El voto indeciso es el que manda en este momento.
Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a escuchar la opinión de la calle en un documento que nos ha elaborado nuestra compañera Noelia Duque. ¿Quién ganó el debate a 4 en los medios de comunicación? ¿Perjudicará al Partido Popular la ausencia de Mariano Rajoy? Hemos salido a la calle a preguntar a los segovianos si este debate a 4 ha cambiado su intención de voto. ¿Vio el debate? Pues no, la verdad es que no, porque no soy de aquí, entonces no... No, es que no me interesa mucho la política. Sí, has visto. ¿Quién crees que ganó? PSOE. Ninguno, 4 golfos allí. ¿Visteis el debate electoral del otro día? Sí. ¿Quién crees que ganó? Pedro Sánchez. Gana siempre según el quien lo mira, ¿entiendes? Depende del color con que lo mire. A mí me parece que ganó la democracia. Estuvieron los 4 relativamente muy serios y muy formales. No se pasaron. Cada uno puso su idea política de las preguntas que las hacían y a mí me pareció muy correcto. ¿Crees que al Partido Popular le perjudicará que no fuera Rajoy? Sí, sinceramente sí. Pues porque básicamente da a entender que es alguien que no sabe encargarse de sus asuntos, no es capaz de dar la cara por sus partidos, sinceramente. La vicepresidenta estaba defendiendo las ideas del presidente o los hechos que ha hecho el presidente, pero no lo que ella posiblemente piense sobre lo que pasa en este país en este momento. Muchísimo, pero vamos, que el Partido Popular me importa un comino, o sea, que el que le perjudicara, o sea, es que me da completamente igual. No ir es como renunciar a presentarse a presidente. Claro, es verdad. Sí, es verdad. Sí. A mí me pareció que fue muy incorrecto no presentarse, porque eso es un acto para mí de cobardía. Sigue teniendo mayoría en votaciones, luego yo creo que es que la gente que vota al Partido Popular le da igual que esté como que no esté. En teoría, en un país bien formado democráticamente sí debería haber perjudicado, pero en este me temo que poco. En el caso de Segovia ahora mismo la representación está tal que así. Hay 2 diputados del PP y 1 del PSOE. ¿Crees que después de estas elecciones se mantendrá o que cambiará la cosa? No tengo ni idea. De Segovia no sé lo que pasará. Es difícil saber, pero cabe la posibilidad de que haya uno del PP, uno de Ciudadanos y uno del PSOE. A lo mejor. Yo creo que igual, que se va a repartir. Hombre, yo creo que cambiará porque tiene que haber cambio. Tal y como está el país ahora, me imagino que habrá cambio, sí. O sea, es que no tengo ni idea. Confío en las personas, no en el partido. Ojalá hubiera personas y no partidos. Y en unos minutos, en un espacio muy breve de tiempo, estaremos con todos ustedes en una conversación con el candidato al Congreso de Podemos, Daniel López, y con el candidato al Congreso de Ciudadanos, Javier Rodríguez Recio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos en la conversación con los candidatos en las elecciones generales del 20D. Hoy están con nosotros en el plató de la 8 Segovia Daniel López Vela, candidato al Congreso, número 1. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias. Y Javier Rodríguez, candidato número 1 al Congreso por Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Comentábamos hace unos minutos, antes de que ustedes se sentaran aquí, bueno, pues en plena campaña electoral, a la mitad de la campaña, ha entrado un tema polémico en torno al candidato del Partido Popular, en torno a Pedro Gómez de la Serna. Gómez de la Serna. Estaba tratando de acordarme de su pariente, sí, el escritor Gómez de la Serna, Ramón Gómez, el autor de Las Greguerías. Pero decíamos que bueno, pues ha surgido un tema en torno a Pedro Gómez de la Serna. Vamos a empezar con esta exposición de sus planteamientos, de sus programas, discusión si quieren también. ¿Qué les parece la situación que hemos podido conocer hoy? Y sobre todo, ¿cuáles son las medidas que sus respectivos grupos plantean, bueno, pues en torno a la regeneración democrática? Bueno, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Por lo menos una parte muy importante de nuestro programa electoral y de nuestro concepto como partido político. Yo creo que probablemente haya bastantes coincidencias en este tema de la regeneración democrática, sin entrar a analizar el caso en concreto, ¿no? de
candidato número 2 del Partido Popular, que no tenemos, yo creo, datos a día de hoy todavía suficientes más que las notas de prensa y las explicaciones que ha podido dar esta mañana. Yo creo que es simplemente un síntoma, ¿no? En medicina diríamos que es un síntoma de una enfermedad. Es decir, estamos ante un proceso político en decadencia, el proceso del bipartidismo, que tiene síntomas gravísimos de estar muy enfermo, y uno de ellos es, digamos, este tema de las incompatibilidades de nuestros representantes de los diputados, ¿no? Insisto que sin entrar a valorar si dio o no dio parte suficiente al Congreso de los Diputados, yo creo que eso se sabrá en los próximos días seguramente, porque si no, no hubiera salido esta noticia como ha salido en medios de comunicación solventes. Pero sí que es verdad que tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema de que hay que hacer una regeneración muy importante de la política, de la clase política, de la casta que decía Podemos hace unos meses, no sé si sigue diciéndolo o no ahora, pero yo creo que tenemos que hacer acciones inmediatas en cuanto entremos en el Congreso. Los partidos, que seguro que vamos a entrar los dos partidos que estamos aquí con fuerza, es muy importante para hacer un cambio que no han querido hacer ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que no están en este debate. Yo sabe Aurelio que pido y sigo pidiendo, y creo que estamos a tiempo todavía de hacer un debate a 4 de los 4 grandes partidos en Segovia, porque yo creo que los segovianos se lo merecen, pero realmente un diagnóstico de que la política actual del bipartidismo está muy enferma y hay que hacer un tratamiento inmediato. Bueno, pues yo creo que, como ha dicho el compañero, igualmente tenemos una situación muy grave con respecto a la corrupción. Es uno de los grandes males de este país que nos ha traído hasta la situación que estamos viviendo actualmente. No tenemos los datos suficientes como para poder analizar lo que ha ocurrido con el diputado número 2 del PP y actual candidato por el PP, pero bueno, nos muestra ese síntoma de una forma de hacer política que ha existido, en la cual pues no había unos límites establecidos, y el problema es que las personas no tenían los límites que impedían que pudieran tener este tipo de actuaciones, porque estamos ante un hecho en el cual, si tenemos un sistema en el que los diputados tienen que tener una dedicación absoluta, no entendemos cómo tienen otro tipo de beneficios por algún lado, que significa poder mezclar los intereses políticos con los intereses personales privados. Por tanto, eso no tiene pues ninguna cabida en una nueva democracia que queremos construir. Podemos ha establecido desde el primer momento lo que nosotros llamamos los 5 acuerdos para un país mejor, que tienen que estar dentro de una nueva Constitución, y para nosotros uno de esos elementos clave tiene que ser la erradicación de la corrupción. No vale solo con buenas palabras, sino que la Constitución tiene que tener unas garantías constitucionales que impidan, por ejemplo, las puertas giratorias, que impidan una dedicación que no sea absoluta a los diputados, y en todo esto pues tenemos que estar de acuerdo, porque la mayoría de los partidos que tenemos actualmente pues están salpicados por la corrupción. Yo creo que Podemos es el único que no tiene actualmente casos de corrupción, porque incluso Ciudadanos pues no es un partido nuevo, desde el 2007 ya existe y tiene, por ejemplo, el caso de Jordi Cañas o Antonio Sánchez, algún caso de la Púnica. Y aquí en Segovia la Púnica pues también ha saltado hasta afectar la Gürtel, ha afectado a Merino, es decir, que está por todas partes y tenemos que tomar medidas, y para eso pues es necesario que haya garantías constitucionales para poder evitarlo. Bueno, yo creo que mezclar algún caso de problemas fiscales de algunas personas con la corrupción, yo creo que es un problema. Podríamos tener problemas ahí, podríamos hablar de algún dirigente a lo mejor de Podemos, pero yo creo que no es el caso. Es decir, estamos hablando de un caso claramente de problema de incompatibilidad, no sabemos todavía si de corrupción. Evidentemente nosotros también presentamos unas medidas muy importantes contra la corrupción, de regeneración de las estructuras, digamos, de administrativas del Estado, de los servidores públicos, que tienen que no solo serlo, sino además parecerlo. Por lo tanto, no voy a entrar no voy a coger este guante que me ha ofrecido, vamos a entrar, porque si no, probablemente tendríamos casos que comentar también de Podemos, y no me parece que sea lo que quieran ahora mismo los segovianos, y es que los nuevos partidos empecemos con la vieja política de y tú más. Primero, con una pregunta. En relación a otras elecciones, efectivamente, hay sentados aquí 2 candidatos que son de opciones que no existían hace 4 años. ¿Cuál es la idea de Podemos respecto a la sociedad española en general y a la circunscripción de Segovia, que por la que usted es candidato, en cuanto a la política en general a desarrollar, ¿no?
¿Cuál sería el planteamiento global? Luego ya iremos entrando un poco en los temas más concretos. El planteamiento global es cambiar totalmente la forma que ha tenido este país de organizarse. Es decir, no rechazamos todo lo que se ha construido. Evidentemente nosotros sabemos que se ha construido un país desde un momento difícil como fue la dictadura franquista, hubo un proceso de transición donde se hicieron cosas buenas, pero entendemos que las cosas han cambiado mucho y el contexto es muy diferente. Es más, aquel pacto o contrato social que se hizo en el 78 ha quedado roto porque lo han roto los principales partidos y entendemos que hay que crear unas nuevas normas, unos nuevos límites para problemas como el de la corrupción pues no se puedan volver a repetir. Y todo eso se tiene que hacer sobre la base de unas nuevas instituciones que realmente representen los intereses de la gente. Tenemos que volcar las instituciones para que defiendan a la gente. Porque lo que ha ocurrido en los últimos años, incluso en esa Constitución intocable, ha sido que los principales partidos se han puesto de acuerdo para cambiar un artículo 135 que lo que hace es poner la economía al servicio de pagar la deuda y no los intereses de la ciudadanía. Nosotros queremos hacer todo lo contrario, que primero se mira hacia la ciudadanía y posteriormente hacia otros intereses, como por ejemplo la deuda, que no decimos que no se pague, sino que se pague de otra forma, en otros plazos, porque evidentemente tenemos una situación de emergencia social que tenemos que solucionar primero. Javier. Ojalá nos dejen pagar la deuda de otra forma. Ciudadanos nace como un movimiento de la ciudadanía, como un movimiento en Cataluña hace unos años, como bien recuerda Daniel, y nace por una situación realmente dramática de personas que se sienten abandonadas por el Estado, se sienten abandonadas por su país y se someten a la deriva de intereses nacionalistas que ya hemos visto que al final no eran tan nacionalistas sino económicos, como casi siempre al final terminamos hablando. En ese movimiento que surge, que luego se expande en el último año y medio prácticamente en toda España, lo más importante para nosotros es el cambio de la estructura del Estado que se ha mantenido en los últimos años y que se ha visto que progresivamente se ha ido, digamos, corrompiendo en su funcionamiento. Y es debido fundamentalmente a la infiltración de la política en el entorno económico, en el entorno de los servicios públicos, en el entorno de las empresas, en el entorno general. Es decir, los políticos han querido ir acaparando, creando una red clientelar, claramente que se ha ido difundiendo hacia abajo, y de tal forma que hasta los nombramientos más insospechados, como el de profesionales que podían ser el director de un hospital o la persona encargada de un negociado, son nombramientos que al final dependen de la estructura política. Pero es que no solo ha sido la administración pública que comento, es que ha sido el, digamos, capitalismo de amiguetes que se llama, entender una cosa que es una economía de mercado, una economía que da y mueve trabajo, se ha quedado infiltrada al final por los políticos, con las puertas giratorias que se ha comentado, con la ocupación de la justicia por parte de la política y de los dos grandes partidos, y realmente han sido los dos los que nos han estado haciendo esto, es decir, la política del y tú más, es decir, este juego, yo entré en política en las anteriores elecciones y venía diciendo, es mentira realmente este enfrentamiento que nos dicen que hay entre PP y PSOE en Castilla y León y en Segovia. No, esto es un acuerdo realmente tácito. Tú quédate con el ayuntamiento, ya nos apoyará alguien un poquito, tú quédate con la diputación, cada uno en nuestro ámbito. Hombre, ahora yo me gustaría tener más que tú, pero en un equilibrio. Claro, aparecen, digamos, una reivindicación social, un movimiento como es el 15M, que luego polariza, yo creo que con muy buen criterio en el diagnóstico, que no en el tratamiento, Podemos, y realmente se produce una explosión de gente de la ciudadanía que quiere que esto funcione de otra forma. Luego hay dos expresiones claramente ahora en esta expresión, que es un movimiento de centro, un movimiento que cree que todavía la economía de mercado, el funcionamiento de una sociedad adecuadamente que cuide los servicios sociales y el bienestar de sus ciudadanos es muy importante, y otro movimiento, lógicamente, con otra idea más de izquierda, yo creo, o por lo menos así nos lo explicará, distinta. Pero yo creo que hacemos el mismo diagnóstico, es que es el problema básico de lo que ha convertido el bipartidismo en la política española. Vamos a hablar de las instituciones. Igual que ustedes hablan de los antiguos, del PP, PSOE, también en los otros partidos se están hablando de no queremos experiencias, no nos gustan las experiencias. Las críticas que se están escuchando en la campaña, ya estamos a casi la mitad de la campaña, por ejemplo, es que ustedes abogan por la desaparición de las diputaciones, la desaparición de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al menos eso es lo que
están transmitiendo, y ahora por eso agradecemos que esté aquí para que nos lo cuente, y usted también, por supuesto, el proyecto territorial de la desaparición del Senado. Estos son los aspectos que quería comentar con ustedes, y también un asunto que, bueno, pues es una de las mayores preocupaciones de los segovianos, que es la despoblación de los municipios, ¿no? Vamos a abordar este asunto, si quiere usted empezar, ya que ha terminado antes. Bueno, yo es que no puedo echarte un guante, es que no puedo evitar, evidentemente, que la gente en campaña electoral diferencie estos movimientos, aunque sean partidos nuevos, pero evidentemente tenemos algunas diferencias. Hay que entender, por ejemplo, que ya estamos en las instituciones y podemos hacer una comparativa de quiénes están apoyando la vieja política y quiénes están intentando renovar la política. Aquí en Castilla y León, por ejemplo, un presidente lleva ya 14 años, pues no es la máxima expresión de la regeneración política, y está gracias a Ciudadanos, que por cierto ha hecho muy pocas propuestas para cambiar y regenerar la política, sino que más bien es un atasco para cambiar Castilla y León. Sí, ¿te puedo interrumpir o hacemos el debate, pero por hacerlo ágil? Esto no es verdad, es decir, que un partido apoye a determinados gobiernos, ya sean el PSOE o del PP en algunas comunidades autónomas, para que haya gobernabilidad y que se hayan acuerdos de gobernabilidad con aspectos concretos, no quiere decir que se esté apoyando a un presidente o se esté manteniendo un gobierno. Sí que es verdad que Podemos tiene acuerdos con partidos en, digamos, muchos sitios de España, en unos más acertados y otros menos, en algunos incluso con algunos partidos, digamos, nacionalistas, incluso independentistas, con lo cual yo creo que sí que es verdad que se nota una diferencia, y es normal que cada uno tengamos un planteamiento, pero yo creo que no es verdad que nosotros estemos, digamos, manteniendo ni al PSOE. Claro, nos dicen en un lado que mantenemos al PSOE en Andalucía, en Madrid, por ejemplo, al PP. Hemos hecho acuerdos de gobernabilidad por temas muy concretos y que se están consiguiendo avances muy importantes en algunos temas. Sí. En unos sitios más que en otros, pero es verdad que, claro, cada uno tiene la potencia que tiene. Tenemos 5 diputados en Castilla y León, Podemos tenéis 10. Claro. Es más potente vuestra presencia, aunque no hayáis conseguido todavía nada. Pero bueno, seguro que lo conseguís. Sí, me refería precisamente a esos apoyos, que es precisamente al peor PP, que es el de la Gürtel de Madrid, al del Paseo de los Seres en Andalucía, es decir, que estamos en las mismas posiciones de la vieja política. Bueno, en cuanto al elemento territorial, para nosotros es fundamental. Necesitamos una verdadera cohesión en este país, y uno de los 5 planteamientos de los 5 acuerdos para un país mejor, tenemos establecido que tenemos que abrir un diálogo para generar una nueva estructura de país, porque entre los separatistas y los separadores, al final lo que se está generando es un problema político, que más parece que se han puesto de acuerdo el presidente Rajoy y más para generar una política de tensión, y que nos olvidemos de la corrupción, que nos olvidemos de la nefasta política que están llevando a cabo. Nosotros abogamos por un nuevo planteamiento territorial en el cual podamos decidir, sentarnos, dialogar, porque la casa en la que hemos estado viviendo hasta ahora pues se nos ha quedado pequeña, o hay que hacer ciertas reformas, y por eso creemos necesario abrir un diálogo. Porque ante problemas políticos como el que se ha generado con el tema territorial no se puede utilizar la justicia, porque no tiene ningún sentido. Son problemas políticos que se resuelven por la política. A nivel de Castilla y León, pues hemos vivido con el tema de las diputaciones pues el peor de los caciquismos, y una situación horrorosa en la que ha servido como agencias de colocación manejadas por el principal de los partidos. Nosotros abogamos por la desaparición de las diputaciones, pero tampoco se puede hacer de forma tajante, sino que hay que hacerlo de forma pausada, porque al fin y al cabo sí que dan servicios. Lo que hay que hacer es filtrar esas diputaciones, realmente que estén al servicio de los ciudadanos, y poco a poco haciéndolas desaparecer para que quien tenga protagonismo sean las localidades y los ayuntamientos. Hay que eliminar la ley de sostenibilidad, la ley de ayuntamientos que ha hecho el Partido Popular, y tenemos que hacer una verdadera ley donde el poder local tenga la fuerza que debe tener para atender a los ciudadanos. Pero ese tránsito tiene que hacerse de poco a poco, porque evidentemente los servicios que da la Diputación no se pueden eliminar de un día para otro. Sí, conocemos le agradezco la agilidad del debate, sí. Y por supuesto estas intervenciones, yo creo que sí, son también muy sanas, siempre que el mensaje que se transmita se transmita con claridad y no haya confusión, como en debates que al final no termina uno por enterarse absolutamente de nada. Pero sí que le agradezco que, bueno, y a usted también, que de vez en cuando pues se intercambien las. Sí, porque además he dicho esta mañana. Y también le agradeceré un pelín de brevedad para que podamos abordar más temas. Me comentaba esta mañana un periodista alemán que ha seguido la campaña y que está siguiendo la campaña en Segovia, me decía, dice, es el único que ha hablado muy bien de otro candidato, y en concreto que yo he hablado muy bien de Daniel, porque además lo considero una persona muy preparada, y siempre que coincidimos nos llevamos muy bien en ese sentido, aunque tenemos nuestras discrepancias, y es bueno que la gente sepa que hay 2 opciones dentro de, digamos, de los nuevos partidos. Nuestra posición es clara, y por mucho que digan las nuevas generaciones del PP y retuiteen millones
de retweets, Recio va a cerrar la Lastrilla, en el pueblo en el que vivo, por cierto, o Recio va a cerrar Palazuelos, o Recio va a cerrar Espirdo. Esto es una tontería, porque los que han cerrado los pueblos y claramente son el PP y el PSOE, con una política de despoblación absoluta y dejar sin servicios y dejar una provincia clientelar absolutamente y dependiente de los dos grandes partidos y de las decisiones migajas que dan a los partidos. Nuestro planteamiento es claro y se lo digo claramente a los segovianos. Nosotros lo que queremos es que haya más servicios en los ayuntamientos, que haya más servicios en los municipios. La única forma de conseguirlo, la única forma que se ha hecho en Europa es agregando, consiguiendo que estos municipios se agreguen para tener servicios comunes. Y esto, bueno, podemos ponerlo en 5.000 o en 4.000 o en 3.000 si en Castilla y León no llegamos. Pero lo que es importante es que vayan los servicios, para que haya guarderías, para que haya servicios de sanidad, de educación en esos municipios y que se mancomunen. Pero si es que además tenemos una experiencia buenísima en esta provincia y en toda Castilla con las mancomunidades. Pero claro, no solo para basura, mancomunémonos para todos, de tal forma que llegue una financiación adecuada. Lo importante, yo creo, y estamos de acuerdo, es que hay que garantizar una financiación adecuada del medio local. Y lo que no puede ser es que lo gestione una entidad intermedia como es la Diputación, que por cierto no existe en toda España ni en todas las comunidades autónomas, es decir, se ha mantenido en algunos sitios por un claramente interés político, y que de la comunidad autónoma vaya lógicamente a estas mancomunidades, a estas agrupaciones de municipios para servicios, que nadie tenga miedo que no va a desaparecer su pueblo, no va a desaparecer su iglesia, sus fiestas patronales, su ermita y su virgen. Es decir, esto está claro que no va a dar. Lo que vamos a tener es más servicios en los municipios, y estoy de acuerdo de nuevo otra vez con el compañero o amigo, y es que esto hay que hacerlo progresivo. Primero tenemos que crear esas mancomunidades y esos servicios para que los den los municipios, y luego ya desaparecerán las diputaciones. Pero evidentemente el planteamiento tiene que estar ahí, porque nos ahorraremos 40, 50, 60%, me da igual, del dinero que se gana las diputaciones y que no da el servicio que debe ir a los municipios. Por lo cual yo creo que ahí nos vamos a encontrar y va a haber una reforma, estoy seguro, porque además se ha hecho ya en Europa y se va a hacer en España. Todo lo demás son cuestiones electoralistas de campaña, en este caso muy mal llevadas por el Partido Popular, con un poco estilo, y el PSOE le pasa lo mismo que siempre, que hoy sí, uno dice una cosa y otro dice otra. Nosotros lo decimos muy claramente: mancomunidad de municipios para servicios, diputaciones no. ¿Cómo abordarán sus partidos, y también en relación con Segovia? Bueno, porque los problemas en este sentido sí que son generales, los temas sociales, con unos recortes que ha habido importantes, los copagos farmacéuticos, la legislación laboral cada vez más abierta. ¿Cómo van a abordar ustedes este tema? El tema de los recortes ha sido la puntilla a una crisis que nosotros siempre hemos dicho que es una estafa, porque realmente lo que se ha producido es aprovechar una situación de confusión, de shock, para hacer un tipo de recortes que tienen que ver con cuestiones puramente ideológicas. Nosotros entendemos que un nuevo país basado en un nuevo modelo productivo como el que queremos crear, hay que eliminar, hay que erradicar la pobreza, hay que poner todos los medios para erradicar la pobreza, generar un sostén social que permita generar una nueva dinámica económica. No se puede utilizar ciertos planteamientos de modificación laboral si lo que hacemos no es mejorar las condiciones de la gente de la mayoría social. Nosotros establecemos que la política social tiene que ser uno de los principios básicos de nuestra Constitución. Es otro de los 5, parece que vamos repasando las 5 propuestas que tenemos, los 5 acuerdos. Nosotros tenemos claro que en la nueva Constitución que queremos construir tienen que estar blindados los derechos sociales. Igual que lo están ahora los derechos políticos, lo tienen que estar los derechos sociales, para que ni vivienda, ni sanidad, ni educación, ni el derecho de los dependientes a recibir la ayuda necesaria se pueda tocar ni sea moneda de cambio. Esas cosas tienen que estar blindadas en la Constitución. Tienen que ser unas cuestiones de derecho básico, y nosotros es lo que queremos hacer en nuestra política. Una sanidad universal, que ya lo discutimos el otro día, que por cierto, he leído el programa de Ciudadanos, no me ha quedado muy claro el tema de los copagos. Mira, que te lo dije, te lo iba a recordar. Ahora te lo explico porque dice que no va a implantar nuevos, pero no sabemos si va a dejar los antiguos. Eliminar los copagos, ya analizamos el otro día toda esta situación. Y en tema de educación, pues invertir. No pedimos más que invertir a la media europea, que se nos queda muy lejos en la situación actual, y evidentemente dar protección a la gente a través de una renta garantizada y una renta complementaria, para que la gente no esté trabajando y a la vez mendigando, porque es una situación horrorosa la que estamos viviendo en estos momentos con esta política de carácter ideológico que nos están implantando.
De nuevo coincidimos en el diagnóstico, pero probablemente las medidas a hacer pues es donde la discrepancia y es donde se nota más la ideología o digamos los valores que quiere poner cada uno encima de la mesa. Nosotros por supuesto que vamos a blindar también en el acuerdo que seguro que vamos a llegar para reformar la Constitución. Hace falta un amplio consenso para reformarla, pero yo creo que va a haberlo a partir de las elecciones y nosotros garantizamos en la Constitución los derechos básicos, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, pensiones, etcétera. Es decir, eso va a ir claramente en la Constitución y ahí coincidimos. Nosotros añadimos algo más y es que va a ir también la financiación adecuada a estos servicios. No vale decir que los vamos a tener si no nos comprometemos para que no nos pase otra vez el 135 y unos políticos en un momento determinado decidan entre ellos lo que va a ser nuestro futuro, el futuro de nuestras pensiones o de nuestros hijos. Y por lo tanto nuestro planteamiento es claramente que todo eso va a ir ahí y va a ir también en la Constitución. ¿Qué son las competencias básicas, las competencias que tiene que tener el Estado, que no pueden ser, digamos, definidas a las comunidades autónomas? Es decir, nosotros creemos claramente que se tiene que definir constitucionalmente, hay que buscar ese marco para que todas estas cosas sean iguales en todas las comunidades autónomas, que no tengamos una sanidad distinta en Andalucía, que se gasta, por cierto, Partido Socialista Obrero Español, que se gasta 500 euros menos por habitante que el País Vasco 1.500 o incluso Castilla y León, que se gasta 1.350 o 60. Es decir, esto es fundamental, es decir, que haya un marco común para todos los españoles y para nosotros, y ahí sí que tenemos una discrepancia muy importante en vosotros, es para todos los españoles y en todas las comunidades autónomas. Y nosotros, y ahí sí que hay una diferencia en el proyecto constitucional, es que nosotros no estamos a favor de hacer referéndum o de hablar con gente que no quiere o que dice que es separatista de España. Porque el ir a un referéndum, como propone Podemos, ¿no? Creo que lo seguís manteniendo, ¿no? El referéndum de Cataluña, como seguir manteniendo nosotros, me gustaría preguntarte, decir, cuando hagan un referéndum en Cataluña, en el caso que saliera, que ahora por suerte no sale y además en estas elecciones se va a volver a notar que Ciudadanos es la fuerza política más votada no independentista en Cataluña, por encima muy ampliamente de Podemos, esperamos mantener ese apoyo. Cuando se hiciera ese referéndum supuesto que vosotros proponéis, ¿qué vamos a hacer? Que si una de las provincias sí que sale que sí y otras que no, se supone que esa provincia, la que no quiera ir con los independentistas, la dejaremos estar suelta. Y si luego un pueblo de esa provincia, pongámonos, solo quiere hacer un referéndum porque no quieren pertenecer a Cataluña y prefieren seguir perteneciendo a Aragón, a la corona de Aragón o a España. Es decir, el problema de conceder un derecho que está, digamos, reconocido en la Constitución y que es el acervo desde hace 400 años de que en España es una, digamos, una nación o una nación de naciones, me da igual el concepto, yo no, para eso no tengo mucho problema. Lo importante es que no podemos dar un derecho de autodeterminación, nos lo ha recordado hace poco la ONU, que no hay derecho de autodeterminación en España, sino podría haber un acuerdo político para o en este caso, por el de independentismo. Nosotros no estamos de acuerdo ahí, el modelo de Estado nuestro es un modelo de Estado general y ahí sí que tenemos una discrepancia por vosotros. Y simplemente acabo porque la palabra, no quiero dejar la palabra copago, que siempre sale. Claro, es que hemos saltado de un asunto a otro. Sí, simplemente el copago nosotros lo tenemos claro, ha habido mucha confusión en este tema, hubo un interés en hablar de copagos financieros respecto a copago de personas. En el programa está claramente, no vamos a introducir ningún copago y el único que se va a mantener claramente es el que desde que hay el SNS, el Sistema Nacional de Salud, es que la farmacia hay que pagarla en función de si eres pensionista o no eres pensionista, y esto ha existido siempre y además está muy estudiado que hay que mantenerlo las personas que tienen una renta que puedan mantener ese pago, porque es un mecanismo que controla de alguna forma el gasto excesivo. Por lo tanto, el único copago que habrá será el farmacéutico, el que hemos tenido toda la vida, y desde luego si se pide un esfuerzo a los pensionistas no se puede pedir igual que tiene una pensión de 900 euros que el que tiene la máxima 2.500, pero ese es el único aspecto y ningún otro copago que está en vigor por el Partido Popular desde el año 2012. Bueno, sí, ahora volvemos a estos asuntos de interés, incluida la educación, pero sí que si responde acerca del tema de la territorialidad del Estado en este caso. Evidentemente, nosotros queremos una España en la que todos estemos orgullosos de pertenecer a este país y nos sentimos, siempre lo decimos y con orgullo, que somos patriotas, pero somos patriotas de la gente y somos patriotas de una ciudadanía que tenga unos derechos básicos y queremos que todos en esta España se sientan cómodos, pero para eso hay que abrir un diálogo y a veces hay que respetar el derecho de cierta autonomía o autodeterminación para saber. Y además nosotros, en ese posible referéndum que se lleve a cabo, que incluso se puede evitar antes dialogando, nosotros vamos a abogar porque no queremos que los catalanes se vayan, porque queremos que todos estemos juntos, pero para eso hay que hablar primero.
hay que dialogar. Pero otros países esto lo han llevado a cabo y no creo que Cameron, por ejemplo, en Inglaterra o en Canadá sean sospechosos precisamente de izquierdistas o radicalidad. Y además, en Inglaterra no hay constitución. En Inglaterra no hay constitución. En Inglaterra Cameron fue muy tajante. Se vota con respecto a Escocia y votaron. Si salía un 51% se van y si no, se quedan. Mayoritariamente votaron que sí. Y no creo que Cameron precisamente sea un radical ni mucho menos. Así que yo creo que tenemos experiencias, solo que tenemos que abogar porque somos mayores de edad a nivel político y podemos tomar decisiones que no son arriesgadas, son de sentido común, pero abogamos por una territorialidad en la que toda España esté cohesionada y con un sentido de solidaridad. Y evidentemente que todos los ciudadanos nos sintamos muy a gusto con unas políticas sociales que se encaminen a mejorar las condiciones de todos. Pero ese derecho le tendrá cualquier sitio que se quiera, decir, un pueblo o una provincia podrá decir yo no quiero estar en Cataluña o yo no quiero estar en mi provincia y quiero estar en la de al lado. Es decir, ¿hasta qué punto llevamos ese derecho? Es decir, de adquirir ese derecho es un problema. Cuando apelo al sentido común, yo creo que todos lo entendemos. Evidentemente podrá acceder a ese tipo de autodeterminación aquellos territorios que tienen entidad histórica, que tengan capacidad y que puedan desarrollarlo y llevarlo a cabo. También podríamos haber hecho, bueno, aunque ciertas cosas se hicieron mal, pero cuando se hicieron las autonomías en este país, pues también hubo ciertas locuras, incluso por no decir que Segovia intentó ser una comunidad autónoma, pero siempre está el sentido común y hay que entender que la gente ya es mayor de edad y democráticamente mucho más porque han pasado muchos años. Vamos a hacer una breve pausa para unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en Enfoque de Actualidad, en la 8 Segovia, conversación con los candidatos, con el cabeza de lista al Congreso de los Diputados de Podemos, el Daniel López. Buenas noches de nuevo y gracias de nuevo otra vez por estar aquí. Un placer. Y Javier Rodríguez Racio, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Encantado de estar manteniendo esta conversación con ustedes. Habíamos dejado el asunto en los temas sociales, cerrando los temas sociales. Hemos conocido hace escasos días que la Caja de la Seguridad Social pues ha prestado dinero para otras cuestiones. ¿Cuál es el futuro de las pensiones desde su punto de vista? ¿Cuáles son sus propuestas? Quizá una cosa es estar comenzando los primeros pasos a andar y luego otra cosa, si llegan al gobierno, es ver con qué podemos pagar las pensiones y otros servicios, ¿no? ¿Cuáles serían esas propuestas? Y podemos pagarlas, claro. Esto es lo que nos están haciendo creer, que desde la crisis el tema de las pensiones es un elemento que está en riesgo y lo que ha ocurrido es que los partidos mayoritarios han metido la mano en la caja de las pensiones para intentar pagar otros gastos, como por ejemplo intentar pagar al IBEX 35 para que lleven a cabo un modelo que precisamente lo que hace es precarizar laboralmente o para pagar la deuda. De nuevo, la deuda se convierte en otro de los males de este país, pero sí que se pueden pagar esas pensiones. Pero para eso, por ejemplo, hay que subir el salario mínimo interprofesional para que los salarios sean tan dignos que se pueda pagar lo suficientemente esa caja de pensiones. Y evidentemente también se puede hacer a través de un sistema impositivo. Las pensiones no corren riesgo, lo que pasa es que hay que volcarse en intentar salvarlas. Lo que pasa es que parece que tienen más interés los grandes partidos, que no dejan de estar supeditados a otros intereses que no son los de la ciudadanía, en que la gente tenga otros medios para que sean un negocio para intentar en un futuro poder tener una jubilación digna. Y es el riesgo que estamos corriendo, pero tiene que ver con los dos grandes partidos que nos han gobernado hasta el momento. Sí, Javier. Pues de nuevo, es perfecto el diagnóstico, es decir, claramente se ha hecho una política de amiguetes, se ha hecho una política de contentar a determinadas agrupaciones, se ha hecho una política en la cual el mercado de la competencia no ha existido, se ha entendido la política económica de mercado como una política de amigos, ¿no? Quizás el caso que ha salido hoy pues pueda ser, encuadrarse, veremos en este concepto. Lo que pasa es que nosotros creemos que es distinto, es decir, desde luego las pensiones hay que asegurarlas y hay que asegurarlas lógicamente como una política de Estado, de tal forma que no estén en el vaivén, pero las pensiones, vamos a ser sinceros, se van a poder pagar y somos capaces de generar empleo, de generar una estructura productiva real, y ahí es donde nos diferenciamos. Nosotros pensamos que no se trata de dar subvenciones, sino de ayudar a que las empresas puedan contratar, a que cambie el modelo
un modelo económico en el cual estamos en los últimos años por encima del 20% de paro, sea PP o PS, sea PSOE, constantemente, y por lo tanto la medida, digamos, nuestra estrella en ese sentido, una medida que hoy leía que reconocida por múltiples premios Nobel de Economía, por múltiples países, es decir, del contrato único en el cual se acabe la dualidad actualmente del mercado laboral para que haya empleo. De eso hablamos ahora. Y si nosotros somos capaces de generar una economía realmente dinámica, pero dentro de un entorno en el que nos tenemos como ver, es decir, no podemos hacer aquello que con probablemente muy buena idea quiso hacer Tsipras de Grecia, de cambiar el modelo de relación con la Comunidad Económica Europea, etcétera. Al final tampoco que podemos crear unas expectativas de que no vamos, o que podemos retrasar la deuda, o que no la vamos a pagar en X plazo. Ahora podemos hablar de eso. Hay que ser realistas, y la única realidad que hay es que tenemos que tener una economía de mercado más abierta, una economía competitiva, una economía que sea capaz de ayudar a los que caen en una segunda oportunidad, ayudar a los autónomos, que son las personas que ahora mismo tienen que pagar, aunque en su negocio no empiece casi ni a funcionar ni tengan beneficios, y por supuesto a aquellos que tengan unas rentas más bajas, ser capaces a través del IRPF de ayudarles, y es nuestro proyecto que se distingue un poco, yo creo, o bastante probablemente con el modelo económico, porque es un modelo económico más centrado, es un modelo económico más de países del norte de Europa, y probablemente en ese sentido pues sí que tenemos diferencias. Yo creo, Javier, que en eso has dado en el clavo. La verdad es que es una cosa que nos diferencia mucho. Nosotros no hablamos de paternalismo cuando hablamos de dar de esa política social o renta garantizada. A veces se nos ha acusado de utópicos, y es curioso, eso ya no se nos puede echar en cara, porque tenemos el programa político más coherente, y además hemos presentado una memoria económica para decir de qué manera vamos a poder financiar ese programa. Pero es que además se basa en un cambio del modelo productivo, donde lo que prime no sea el beneficio a través del abaratamiento de costes, sino que sea a través de un plan nacional de una economía productora. Eso es un elemento que tenemos clave, que tenemos que avanzar todos en él a través también de un plan nacional de transición energética, que son dos elementos clave para, a través del I+D+I, conseguir un modelo productivo mucho más eficaz, con mayor valor añadido. Y por cierto, sí que estaría bien explicar lo que es el contrato único, porque para nosotros es otra vuelta de tuerca. Para nosotros, lo que ha ocurrido en los dos últimos gobiernos, tanto del Partido Socialista, que ha traicionado sus siglas y a sus votantes a través de la reforma laboral, y posteriormente el Partido Popular, pero eso llevando a cabo su política neoliberal, atacando al derecho de los trabajadores. Para nosotros el modelo del contrato único no es más que otra vuelta de tuerca para seguir precarizando el empleo, porque siempre apeláis a Dinamarca, pero tened en cuenta que Dinamarca no tiene nada que ver los derechos de los trabajadores con lo que tenemos aquí. Y el contrato de modelo único que proponéis realmente lo que hace es precarizar más aún los derechos de los trabajadores, porque un trabajador, sí, puede ser indefinido, pero a los 2 años se les echa sin ningunos días, y es más. Bueno, por llevar, sí, pero la precarización es mayor que haya 20 o 25%. Esa es la mayor precarización, el 20 o el 25% de paro, y que lo mantuviéramos con cualquier medida que a nosotros no nos parece que pueda hacer la vuestra. Nosotros queremos romper esta dinámica, porque si no la rompemos de forma inmediata, vamos a seguir años con un 20% de paro. Y si hay tiempo y el moderador no, vamos a llevar un orden. ¿Vais a nacionalizar alguna parte? Porque vamos a llevar un orden, porque el tema económico, sí, el tema del empleo, lo tenemos en nuestra siguiente intervención. No habíamos acabado de hablar de las pensiones, y sí que me gustaría que en todo este área acabar hablando de la educación. En este caso, usted, profesor, antes uno decía, un candidato le decía a otro, tú juegas con ventaja en el sector de la educación. Le decían a Javier que jugaba con ventaja en el sector de la sanidad. Háblenos del tema de la educación, que hemos ido conociendo, cada gobierno nuevo, un plan diferente. La verdad es que pertenecer a un ámbito profesional tampoco significa que puedas tener la capacidad de adivinar cuáles son las mejores políticas educativas, pero yo creo que en esto Podemos destaca. Destaca porque, aunque sé que también Ciudadanos tiene planteado un pacto de Estado para que tengamos definitivamente una educación estable, nosotros lo tenemos planteado como garantía constitucional, que esa educación no se pueda tocar, y sobre todo, para que tengamos una buena educación hay que invertir más. Y tenemos que revertir toda la política de recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular durante los últimos años. Yo soy jefe de estudios y he tenido que ver barbaridades como estar 3 semanas sin venir un profesor porque la ley de sostenibilidad dentro de la educación o de los gastos pues así lo impedía. O ver aulas masificadas, así es imposible dar clase. Evidentemente hay que invertir, hay que mejorar en la formación del profesorado para innovar permanentemente dentro de la educación.
y tenemos que tener una educación pública que realmente sea universal, que realmente, incluso que sea desde los 0 a los 6 años, es decir, tenemos una educación infantil en el que todo esté dentro de un plan integral que sea defendido por todos los ciudadanos, que nos sintamos orgullosos de nuestra educación. Creemos que es uno de los pilares fundamentales de un estado del bienestar, la educación, y vamos a volcarnos en ello. Pero eso tiene que hacer con una financiación, sabemos cómo conseguir ese dinero y tenemos los medios para poder llevar a cabo esa reforma educativa. Completamente de acuerdo. La educación es la pieza clave de nuestro programa, pero de nuestro programa económico, curiosamente. Es decir, nosotros apostamos claramente porque la educación, el profesorado, van a ser los elementos que vamos a conseguir, más un plan de I+D y científico, por supuesto, pero que vamos a conseguir revertir un poco la dinámica que estamos teniendo ahora mismo de fracaso escolar, de falta de incentivación de nuestros jóvenes, incluso de falta de empleo, porque creemos que la educación es la pieza clave. Y nuestro asesor económico, que es una persona que sabe mucho de economía, pero sabe también mucho de educación y de modelos que se han implantado en todo el mundo. Por lo tanto, Pacto Nacional por la Educación, por supuesto, lo que no han querido hacer hasta ahora ni PP ni PSOE. Pero también es verdad que aquí hay diferencias. Nosotros apostamos por un modelo muy plurilingüe, es decir, creemos que tiene que haber 2 lenguas vehiculares, español e inglés, más una tercera lengua en las comunidades autónomas, pero a nivel, no que la de la comunidad autónoma, como nos ha pasado en algunas, pues sea prioritaria. Un modelo de escuela pública muy potenciada, pero a diferencia, yo creo, nosotros creemos que el modelo de escuela concertada con un sistema bien regulado es válido. Un 30-40% ¿no? de la gente en España elige modelos de escuela concertada y creemos que hay que conservarlo y creemos que hay que potenciarlo, porque creemos que el modelo de educación no tiene que ser rígido, sino que tiene que provocar innovación en los centros y por lo tanto estamos hacia un modelo de dar autonomía. Y una cosa que hablaremos seguramente en el debate de educación, que es el tema del MIR docente. Nosotros creemos que si queremos tener unos profesores y una educación muy potente, lo que hay que darles es una formación muy adecuada. El éxito de la formación de médico interno residente, que es lo que significa la palabra MIR, en la cual los médicos, una vez de acabado nuestra carrera de 6 años, hacemos una formación de 4 o 5 años especializada, en la cual se cobra una parte de sueldo y se hace una actividad, además de, digamos, de conocimiento, práctica, en este caso sobre las aulas, va a ser un cambio radical. Es un modelo que se ha implantado con mucho éxito en algunos países o en algunas zonas de algunos países y apostamos claramente por la educación pública. Nos va a costar ponernos de acuerdo en ese sentido, porque cuando suena mucho a la LOMCE, el hecho de incluir la economía, la competitividad dentro de los valores, no, el desarrollo de nuestros niños y nuestros adolescentes tiene que basarse en valores de solidaridad y de derechos humanos. Sí. En cuanto empiezas a incluir valores de competitividad, generamos lo que ha ocurrido con la LOMCE, que apenas tenía referencias a los verdaderos valores de una sociedad democrática, y eso es lo que tenemos que evitar. Y el tema de los concertados, nosotros abogamos por la desaparición de los concertados, pero también de forma paulatina, porque es cierto que en algunos lugares es imposible llegar, pero hasta que la educación pública tenga la suficiente capacidad de llegar a todos los lugares para que no haya concertados. Si hay privados, cada cual que elija si quiere privado, pero concertados no, porque es una pura discriminación, y yo lo he vivido en mis carnes y lo seguimos viendo. Concertados, desaparición paulatina. Lo que tenemos que hacer es una educación pública que llegue a todas partes y que verdaderamente se base en unos valores democráticos y unos valores de derechos humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Nos queda ya la última parte del programa en esta conversación con el candidato de Podemos, con el candidato de Ciudadanos. En unos minutos volvemos. Aquí estamos en conversación, enfoque actualidad, con 2 candidatos a las elecciones del 20 de diciembre. Candidatos al Congreso por la provincia de Segovia, Daniel López, Podemos, Javier Rodríguez, Ciudadanos. Hemos dejado para la última parte ya de esta conversación, incluido un pequeño debate. Aquí no sé si se ganan elecciones o no con los debates, pero bueno, también ha habido, sí que es cierto que pocas discrepancias, no muchas. Habría más discrepancias sin duda en un debate a 4, pero ha sido imposible llevarlo a cabo. Cerramos el tema económico, el tema de empleo, con una cuestión quizá centrándonos más en las posiciones que mantienen sus respectivos partidos respecto al empleo y sobre el futuro económico. Estamos escuchando en este momento muchos mensajes donde un posible cambio de gobierno provoca una inestabilidad, provoca presumiblemente una situación de subida de la prima de riesgo. ¿Cómo ven ustedes este tema económico? Y bueno, si gana Podemos, ¿cuál será
la política a llevar a cabo. De nuevo nos asustan con el coco. Cuando va a haber un cambio de gobierno ya buscan las vueltas para que tenga miedo la población y siga votando a lo mismo, que no deja de ser más políticas nefastas, porque no olvidemos que a esto nos han llevado los dos grandes partidos, el bipartidismo, que casi lo podemos contemplar como uno. Nuestro planteamiento es que de nada sirve, como han hecho estos partidos, en flexibilizar más el mercado laboral, es decir, de atacar más los derechos de los trabajadores, sino que hay que ir justo a todo lo contrario. Hay que crear un nuevo modelo productivo en el cual se respete los derechos de los trabajadores. Hay que generar una economía realmente productiva y nosotros en esto tenemos un plan fundamental. Es el Plan Nacional de Transición Energética, en el que a través del ahorro energético por la rehabilitación de las viviendas podamos ahorrar energía, ya que nosotros somos muy dependientes del petróleo, y que se haga una inversión brutal en todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Es indignante que un país como el nuestro, con sol, con viento, no sea capaz de invertir para ser independiente en cuanto a niveles de energía. Eso además, ese plan que tenemos planteado, generaría 300.000 empleos y 400.000 al final de este plan. Empleos además de importante valor añadido, con lo cual estamos generando una mayor riqueza dentro del país, nos estamos emancipando del petróleo y además estamos haciendo una economía mucho más sostenible. Y por supuesto, defender los derechos de los trabajadores, aumentar el salario mínimo interprofesional, eso es fundamental para que no haya salarios de hambre. Es necesario que un trabajador pueda negociar en su contrato, porque la situación que hemos tenido actualmente, que se remata un poco con el contrato único si se lleva a cabo, pues es la flexibilidad total del mercado laboral y por tanto un daño enorme para el derecho de los trabajadores. Hay que negociar con los diferentes sectores para hacer un verdadero plan nacional de productividad, y yo creo que hay que encaminarse en ese diálogo para que todos juntos podamos innovar, para que podamos ir a los sectores donde tenemos más valor añadido, como son las energías renovables, invertir más en I+D+I para igualarnos al 2% que hay en el resto de Europa, y de esa manera tendremos un país más rico, más sostenible y sobre todo con mayor igualdad. Porque una de las cosas que estamos viendo con la política laboral que se ha llevado en los últimos años es que la diferencia entre ricos y pobres se ha disparado, pero también entre hombres y mujeres. Así que todo tiene que ir dirigido hacia la equidad y hacia la igualdad para que realmente podamos sentirnos orgullosos de vivir en un país con riqueza y con igualdad y equidad. Creo que es un discurso muy bien dado, muy bonito, pero yo creo que es el más práctico. Yo creo que no poner ahora un número de empleos, porque esos empleos, ¿quién los va a crear? Esos empleos los tiene que crear la empresa. Es decir, las empresas tienen que tener un marco en el cual ellos se sientan, digamos, confortables, en el sentido no de que van a saquear a nadie. La mayoría de los empresarios, de los autónomos, de los pequeños negocios, lo que quieren es crear riqueza y crear empleo. Pero claro, lo que necesitan es un modelo de estabilidad, un modelo que, digamos, en una economía de mercado no se vea sometido a riesgos de posibles nacionalizaciones o no, que no lo sé si van a existir o no. Parece que en algún sector sí. Nosotros, desde luego, en el tema energético lo tenemos también muy claro, es decir, tenemos claramente en contra al Partido Popular. El Partido Popular para nosotros ha creado un modelo energético completamente de amiguetes, de colocar agentes en gas natural, en Repsol, etcétera, porque luego al final no hay mercado de la competencia real, y luego además va y saca un decreto en el cual a la gente que tiene su propio autoconsumo con unas placas solares además le castiga. Hace poco hemos visto que algunos ya incluso le han ido a quitar las placas solares de casa porque quería autoconsumo. Por lo tanto, me parece completamente desacertado. Tampoco estamos a favor, y aunque sabemos que no da votos, a un modelo en el cual se sostenga, por ejemplo, una minería que sabemos ya de entrada que no es productiva. Lo que hay que hacer es cambiar ese tipo, porque tenemos un carbón que no es productivo en relación a otros carbones, y además tiene un problema muy claro sobre el cambio climático. Nosotros vamos a un modelo en el cual creemos que hay que cortar esta espiral de 30 años de paro en España. Y nosotros creemos que hay un modelo que habrá que probar, que para nada coarta en la negociación colectiva, que para nada coarta los derechos de los trabajadores, que para nada coarta que los más desfavorecidos les vayamos a ayudar a levantarse, que les damos la opción de que la formación la genere el propio trabajador y no esté en manos de sindicatos y empresarios, sino que sea el trabajador el que decida en qué parte se quiere formar. Por lo tanto, creemos que el desprestigio al que se quiere someter al contrato único claramente tiene una intención de mantener algunas estructuras previas, incluso por algunos agentes sociales. Pero nosotros somos valientes y mantenemos que ese contrato tiene que ser. Y no solo medidas económicas, sino medidas de conciliación familiar que están en nuestro programa electoral y que son muy importantes. Aumento, lógicamente, del periodo, digamos, después de un nacimiento, para crear nacimientos. Tenemos un problema de un crecimiento negativo, se muere más gente que la que nace.
la racionalización de los horarios va a nuestro programa muy importante, el cambio horario del uso horario de España, que tiene una trascendencia fundamental, llevan años diciéndolo y no hemos sido capaz de que ningún gobierno lo atienda, y va en nuestro programa electoral, y lógicamente la educación en fases iniciales, que ya lo hemos hablado. Por lo tanto, es un conjunto, no prometemos un volumen X de empleos, porque al final lo que va a depender claramente es de la estructura, de que los agentes sociales se encuentren a gusto, que seamos capaces de negociar con los agentes sociales de los trabajadores, también de los empresarios, pero en un nuevo marco, y que desde luego no es ni mucho más liberal y no lleva a ese cataclismo que se quiere hablar del contrato. A mí sí me gustaría hacer un inciso en esto, ya que sacó el tema de las eólicas. Hay que recordar que hay 2 comisiones de investigación ahora mismo en las Cortes de Castilla y León. Una tiene que ver con un posible caso de corrupción con las eólicas, otra con el Hospital de Burgos, que son barbaridades que se han generado durante el gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma. También te pido que le digas a Luis Fuentes que se ponga un poco las pilas, que parece que no está dentro todo lo posible poniendo de su parte para que esto salga adelante. Se ha votado a favor de las dos y estamos en las dos trabajando con vosotros. Aunque es cierto que es el Partido Popular el que está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo. Y un Partido Socialista noqueado que ya no sabe ni va totalmente a la deriva y no sabe qué políticas que hacer, porque que no sabe por dónde le vienen. Nosotros decimos que vamos a plantear esos empleos porque tenemos muy claro que este plan se puede llevar a cabo y porque sabemos cómo financiarlo. Costaría un 1,5% del PIB, y eso se financia a través de los sobrecostes que nos cuestan las grandes empresas, lo que damos a las grandes empresas energéticas. Así que sabemos cómo financiarlo y lo vamos a llevar a cabo. Y por supuesto, nosotros sí que confiamos en las pymes y en los autónomos, porque son más del 90% del tejido empresarial de este territorio. Para nosotros son el pivote a través del cual generar el impacto económico y social necesario. Y para eso nosotros tenemos toda una terna de artículos en nuestro programa electoral para favorecer que las pymes tengan una segunda oportunidad, que coticen a la Seguridad Social solo si tienen beneficios. Y todo eso porque creemos en ese modelo. Sin embargo, también cabe recordar que ahora mismo se está debatiendo en la Unión Europea el TTIP, que es un tratado de libre comercio, y es muy importante porque de nada sirve dar una cara aquí cuando el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, CiU y UPyD han votado a favor de un tratado de libre comercio, que es el tratado de las grandes multinacionales y que dejaría flexibilizada, liberalizada la economía de la Unión Europea con respecto a la de Estados Unidos. Este es un tema importante que la gente debería informarse, ya que no se puede dar una cara a nivel nacional cuando nos están vendiendo a nivel europeo. Yo creo, Daniel, que el TTIP, que sepamos, sigue siendo secreto. Vosotros tenéis más información, las negociaciones del TTIP son secretas, por lo tanto, ya, pero por favor, no metamos miedo a la gente con una cosa que puede ser, la Comunidad Económica Europea es nuestro marco de relaciones, de derechos, etcétera. Yo creo que el TTIP no metamos miedo, porque si no parece que sacamos a cospedal por el otro lado. Hay que informarse del TTIP. Yo creo que también estoy preocupado por lo que pueda salir TTIP, como cualquier persona, pero no lo usemos tampoco como herramienta. Cuidado que viene el TTIP y todos los demás están a favor y nosotros solos en contra. Ya está aquí. Siempre se negocia en Bruselas. Sí, y es secreto. Es muy sencillo. Es un tratado, el Tratado de Libre Comercio lo que pretende es eliminar cualquier bloqueo a la libre circulación de mercancías y a cualquier inversión a los dos lados del Atlántico. Se está negociando entre la Unión Europea por un lado y el gobierno de los Estados Unidos, y lo que plantea es una liberalización a la baja, es decir, que nos vamos a igualar a nivel legal con el resto. Realmente es un tratado para atacar a los derechos y abrir mercado, por ejemplo, en la sanidad, en la educación, pues como se hace en Estados Unidos. Vamos a volver. Y nuestro representante de todos los partidos en Europa no van a saber regular adecuadamente las negociaciones. Habéis votado a favor. ¿Qué? Nosotros hemos estado a favor de que se regule y de que se hable, no de algo que es secreto y que parece como que es el miedo. De todas formas, secretas son las negociaciones que está llevando la Comisión Europea. Sí, pero los resultados, ¿dónde están todavía? El 90% de las reuniones se están llevando a cabo con lobbies, el 10% con agentes de la sociedad civil. Eso dice mucho de un tratado que pone en riesgo nuestros servicios públicos. Tiene un minuto para una intervención, si quiere seguir hablando del TTIP o de los presupuestos generales del Estado en la provincia de Segovia, ¿cómo se comportan en este momento con esta provincia? Bueno, en esta provincia pues estamos totalmente abandonados. El fruto de ello, en esta provincia, en esta tierra, es que se está desangrando nuestra población. No hay un planteamiento serio como para poder atar población en las poblaciones, fijar población, ya que se está esquilmando los servicios públicos y de esa manera no se puede tener una tierra realmente digna. Nosotros abogamos porque se invierta en servicios públicos, porque se dignifique la labor en el mundo rural, porque hay una ley de sostenibilidad del medio rural y que realmente Segovia pueda ser punta de lanza de una nueva economía productiva en la cual lo rural, el patrimonio que tenemos, el verdadero patrimonio, pues pueda ser totalmente exportable en esa economía. Podemos, yo creo que es la verdadera referencia en estas elecciones para cambiar el modelo de país que tenemos.
Hemos vivido bajo el yugo prácticamente de dos partidos que no han hecho nada por esta provincia ni por este país, porque prácticamente nos han llevado al máximo de los desastres y que ahora no tienen ni ideas, y parece que en poco tiempo ha envejecido tantísimo esa política que realmente necesitamos oxígeno en las instituciones. Y yo creo que ha llegado el momento del cambio, y yo creo que estas elecciones van a ser la prueba de que la gente ya está harta de ese bipartito que no ha hecho más que atacar realmente nuestros derechos más básicos. Javier Rodríguez. Sí, yo estoy de acuerdo. Realmente el grave problema que tenemos en Segovia son dos grandes partidos que han decidido tuya mía y no comprometerse con Segovia. De tal forma que lo vemos en los candidatos que nos han presentado, los dos grandes partidos, candidatos que llevan algunos 18, 20, incluso más años en política. Nosotros venimos profesionales de distintos ámbitos a conformar dentro de Ciudadanos una propuesta para que Segovia deje de ser la tierra abandonada, diría yo, hasta de Castilla y León, es decir, porque Castilla y León se ha repartido en las provincias en las que salen beneficiadas y otras que claramente estamos perjudicadas en servicios sanitarios, servicios educativos, y esto se ha basado sobre una política en la cual no se trae empleo, no se traen empresas, no se lucha por ellas y mantenemos un sistema clientelar incluso con los municipios. Por lo tanto, nosotros lo que apelamos a los segovianos es a lo que dice nuestro lema de campaña, y es que tener ilusión. Creemos que por primera vez, después de 30 años, hay otras opciones, unas a la izquierda con unos planteamientos válidos y unas en el centro. Somos un partido centrado con propuestas en las cuales creemos en las personas, en la libertad de las personas, y que podemos conseguir una transformación de Segovia. No son palabras, somos personas del ámbito de la sociedad civil, somos profesionales que estamos con vosotros todos los días, que no nos hemos alejado, que no nos vamos a alejar de Segovia y vamos a estar con vosotros, y por lo tanto yo creo que hay que ir a estas elecciones con mucha ilusión y olvidando los dos grandes partidos que han hecho tanto daño a Segovia. Muchísimas gracias. Daniel, ¿se ve usted sentado en el Congreso de los Diputados? Sí, de hecho lo de otro día lo decía en el norte, que espero, cuando me preguntaban si me tomaría algo con mis adversarios políticos, y yo ya estoy buscando un bar donde poder invitarles a tomar algo cerca de la carrera de San Jerónimo. ¿Usted también se ve en la carrera de San Jerónimo? Yo hago una apuesta, yo creo que Ciudadanos va a ser la primera fuerza política en Segovia, yo creo que va a ser Ciudadanos, y yo espero que un representante de Podemos nos pueda acompañar, porque seguro que vamos a encontrar puntos de acuerdo, y que entre ambas formaciones y ambas propuestas, distintas como son, pero con un interés común, vamos a cambiar Segovia y vamos a estar en el Congreso de los Diputados peleando por Segovia, seguro. Muchísimas gracias, Daniel López. Podemos. Un placer. Le prometo que haremos un debate y hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio. Sería maravilloso. Aquí queda la palabra dicha. Lo firmamos. Muchas gracias, Javier Rodríguez. ¿A mí me vas a conceder un debate a 4 o no? No es cuestión mía. Yo también quiero. Si es posible, yo también quiero. Lo que haremos será ampliar los estudios, ir a otro plató. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana, donde nos encontraremos en una nueva conversación, en este caso con la candidata y número 1 al Congreso del Partido Popular, Beatriz Escudero, y con el número 1 al Congreso del Partido Socialista, Juan Luis Gordo. Muy buenas noches.